¿Estamos listos? Gloria a Jesús. Damos gloria a Dios que estamos una vez más aquí, hermanos, para glorificar el nombre de Jesús, para honrar a Jesús como solamente Él lo merece. Quiero agradecer porque dan la oportunidad a través de este medio poder llegar a su presencia, llegar a su casa también para poder gozarnos en la palabra de Dios. Vamos a tocar el tema de hoy muy importante. Se titula Conociendo el proceso de Dios en el crecimiento y la salvación del cristiano. Todo es un proceso. El problema dentro de ese proceso es que muchos cristianos lo abandonan en su caminar cristiano. Muchos empiezan por reconocer a Dios, a Jesús como su Señor y Salvador, pero luego vienen las circunstancias, las pruebas, las luchas, las batallas, y empiezan a bajar la mano y apartarse de los caminos de Dios. Creo que necesitamos entender algo muy importante en nuestra vida cristiana, y es que las personas que empiezan el cristianismo deben de entender de que cuando uno abre su corazón a Jesús, solamente es el principio de nuestra vida cristiana. Podemos decir que ya terminamos cuando llegamos a la presencia de Dios, pero mientras estemos en esta tierra, vamos a estar batallando y vamos a estar expuestos a fallarle a Dios. Y si nosotros no conocemos ese proceso de Dios y nos aplicamos a ese proceso y sacamos provecho a ese proceso, porque Dios siempre está involucrado en ese proceso. El plan de redención de Dios no está limitado solamente a perdonar nuestros pecados. El plan de redención de Dios es tan amplio que yo creo que pasaría mucho tiempo para poderlo explicar todo. Vamos a tratar de resumirlo, pero es muy amplio. Dios nos proveyó todo lo que necesitamos, todo lo que usted necesita para empezar y terminar su carrera, terminarla en victoria. Nuestro Señor la proveyó en la cruz del Calvario. Él nos dio todo. Así que las personas que abandonan los caminos de Dios no es porque Dios los haya abandonado, sino porque ellos decidieron dejar de creer en Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Leámoslas en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante. Vamos a hacer una oración. Pidamos a Dios que hoy nos hable y nos bendiga, traiga edificación, exhortación, traiga consuelo y fortaleza, alimento a nuestra alma. En el nombre de Jesús así se lo pedimos. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia, Dios. Lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Siendo conscientes, Padre, de que nuestro corazón y nuestra alma, nuestra vida necesita de usted, Señor. Oramos agradeciéndole porque nos da la oportunidad, una vez más, de poder compartir con nuestros hermanos tu palabra. Le damos gracias, Señor, porque su presencia y su voluntad es perfecta para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias por este momento especial, Señor. Decidimos desde nuestro corazón darle toda la gloria y la honra como solo usted lo merece, Dios. Sabemos que usted es el único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Sabemos que los dioses de las naciones son ídolos, son inventos de los hombres, Dios, pero usted permanece para siempre, Señor. Oramos pidiéndole perdón por las ofensas que hemos cometido. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos. Queremos tener una conciencia limpia, un corazón puro delante de tu presencia. Y la única forma que tu palabra enseña es que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y yo le pido perdón, Señor, por los pecados que yo he cometido. Le pido perdón por los pecados de su iglesia, Señor. Le pido perdón por los pecados de nuestras familias. Le pido perdón, Señor, por los pecados de nuestro hogar, Señor, lo que hemos fallado delante de sus ojos, Dios. Oramos para que esta tarde, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, lleves tu palabra, Dios, al corazón de los oyentes, Dios.
Que cada hermano y hermana, Señor, cada amigo que escucha y ve este mensaje, Señor, que sea usted, Señor, hablándole a sus corazones. Sea usted trayéndole esperanza, Señor, y fortaleza espiritual. Sea usted trayéndole sabiduría, temor y fe a sus corazones para que podamos acercarnos cada día más a Dios y podamos caminar, vivir, permanecer en tu presencia, Dios. Yo le doy gracias a Dios porque nos da esta hermosa oportunidad, Dios. Bien estuviéramos, Señor, ocupando este tiempo, Señor, en cosas que no edifican, que no traen consuelo, nos traen fortaleza espiritual. Pero usted en su infinito amor nos da la oportunidad de estar en su presencia, Dios. Yo quiero darle gracias. Muchas gracias, Padre. Yo oro declarando en el nombre de Jesús cielos abiertos. Bendiciones sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada matrimonio, sobre su iglesia, sobre nuestras vidas, Dios. Yo declaro tu bendición. En Cristo Jesús, que tu palabra, Señor, corra y alcance ese objetivo para el cual tú la envíes. Regrese, Señor, a ti y no regrese vacía. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, el tema de hoy, como dije anteriormente, se titula Entendiendo el proceso de Dios en el crecimiento y salvación del cristiano. Cuando hablamos de salvación me refiero a la vida eterna. Sabemos que la salvación se compone de dos etapas, ¿no? La primera es cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo y la otra es cuando vivimos la eternidad con Cristo Jesús. En resumen, una cosa es la salvación y otra cosa es la vida eterna. Por eso es que hay mucha confusión, hay muchas opiniones opuestas hoy en día, donde hay algunos que dicen que la salvación no se pierde y otros opinamos que sí. Entonces tenemos que tomar en cuenta dos cosas, qué es la salvación y qué es la vida eterna. Muy diferente. Por eso es que muchas personas confunden ambos temas. ¿Ok? Entonces la salvación es cuando tú aceptas a Jesús en el corazón. Yo he dicho siempre esto. Aceptar a Jesús, obtener la salvación es fácil. La puedes obtener en 10 minutos, perdón, en un minuto que hagas una oración. Pero retener la salvación contigo, eso puede dilatar muchos años y siglos. Por ejemplo, conozco hermanos en mi país que tienen 50, 60, 70 años de estar sirviendo a Dios. Conozco historias de personas que aceptaron a Jesús un día, al día siguiente murieron, se fueron con Jesús, nomás dilató 24 horas la salvación en peligro. Por eso es que Pablo dice en Filipenses, ocuparse siempre de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces es muy importante entender ambos temas. Quiero que leamos Romanos 6, 17. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo, hablando a la iglesia que estaba en Roma. Un punto muy importante de esa iglesia es que era una iglesia que estaba compuesta de judíos y personas de procedencia gentil. ¿Okay? Entonces los judíos, al igual que ahora, muchas personas creen que porque pertenecen a cierta iglesia, a cierta membresía de una iglesia, ya tienen todo hecho. Ya son salvos, no tienen ningún problema, no tienen ningún peligro, todo está bien. Eso es mentira. Nosotros no somos salvos porque pertenecemos a una iglesia. Nosotros somos salvos porque tenemos al Salvador en el corazón. Entonces, toda persona que dice que es salvo, si no ha recibido a Jesús en su corazón, no es salvo. Está un concepto errado en relación a lo que es la salvación. Entonces los judíos que estaban en la iglesia, ellos pensaban en la iglesia de Roma que por ser judíos ya tenían todo hecho. Por eso cuando usted lee Romanos capítulo 9, Pablo dice, desear hacer yo anatema, dice Pablo, con tal dice de salvar o alcanzar a los de mi raza, los judíos. Pablo tenía
tanta pasión y tanto amor por el pueblo judío, que él mismo ponía su propia vida como, usemos esta palabra, como un cambio, ¿no? Yo doy mi vida, esté bajo maldición, porque la palabra anatema es bajo juicio de maldición, con tal de alcanzar o que salvar a los de mi raza, a los judíos. Llegó a ese extremo, él prefería hasta perder su salvación con tal de que los judíos alcanzaran la vida eterna. Pero no se puede, porque nadie puede, ningún sacrificio en esta tierra puede salvar o perdonar o dar vida a alguien que está en pecado. Solamente el sacrificio de Jesús. Ok, le sigamos leyendo. Dice, estamos en el 17, ¿verdad? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Nótese que dice de corazón. Yo siempre he dicho esto, que uno de los problemas mayores que pasa hoy en día dentro de la humanidad entera, incluyendo mucho pueblo de Dios, es que escuchamos la palabra de Dios y nos gusta como almacenar esa información en nuestra mente, pero no la bajamos al corazón. Por eso es que la voluntad de las personas siempre es para hacer el mal. Cuando la palabra de Dios toma control o llena nuestro corazón, conforme a la palabra tú vas a pensar, tú vas a hablar, tú vas a decidir. Entonces Pablo le dice a los que estaban en la iglesia en Roma, ustedes eran esclavos del pecado. Todos los seres humanos sin Cristo son esclavos del pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace a una persona libre del pecado? Creer de todo corazón el mensaje del Evangelio y abrir su corazón a Cristo Jesús. Es lo que habla Jesús en San Juan capítulo 8, del 32 en adelante. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si mi palabra permanecer en vosotros, seréis verdaderamente libre. Entonces, mientras el corazón de la persona, esto incluye al cristiano, porque como dije anteriormente, hay muchos cristianos que tienen la intención, otros tienen la inclinación, es la palabra, de conocer, tener información de la palabra, pero no tienen el deseo de obedecerla. Entonces su mente está llena de palabra, pero su corazón está vacío. Por eso Pablo dice, agradezco a Dios que ustedes obedecieron de corazón, no de mente, ¿ok? No de inteligencia ni de conocimiento. Ok, sigamos leyendo. Dice, dice, obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Dice, y libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. En otras palabras, ahora ya no servimos al pecado, ahora servimos a la verdad, servimos a Cristo Jesús. Esa es una de las evidencias de una persona que es un cristiano, que tiene salvación, que ante todas las cosas las hacía y las decía con la mentalidad de agradar a la carne. Hoy en día la hacemos con la mentalidad de agradar a Cristo Jesús. Es lo que el apóstol Pablo enseña en Gálatas 2, 19, 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, la palabra que se usa en el griego es lo que antes yo hacía para satisfacer o alimentar los deseos de la carne, todo el esfuerzo que hacía para satisfacer la carne, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esa es una de las evidencias de una persona que está en el proceso de crecimiento y de salvación y vida eterna con Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Estamos 19. Hablo como humano, dice Pablo. Mire lo que le estoy diciendo. Pablo dice en 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ve la diferencia? La gran diferencia es esta. Cuando no éramos cristianos, nos deleitábamos, nos programábamos en hacer cosas malas. Entonces, cuando ya la gracia de Dios llega a nuestros corazones, cuando ya Dios empezó el proceso de crecimiento en nosotros, el proceso de transformación y el proceso de salvación en nosotros, ya ahora nosotros prestamos nuestro cuerpo, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, no para servir a la carne, sino para servir a Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces ese es un punto importante que debe tomar en consideración. Por ejemplo, póngase a pensar usted
¿En qué utiliza su tiempo? ¿En qué utiliza su intelecto? ¿En qué utiliza sus fuerzas? ¿En qué utiliza sus pensamientos? ¿En qué utiliza sus palabras? ¿En qué utiliza su voluntad? ¿En qué utiliza sus sentimientos? Póngase a pensar en qué se enfoca más. Si el enfoque en más del 90% es en las cosas malas, es porque no está en el proceso de crecimiento espiritual para vida eterna en usted. Porque todavía es esclavo del pecado. ¿Ok? Pero si hay un porcentaje elevado, digamos 70, 60, 80% de tu vida, de lo que te mencioné antes, tú lo ocupas para servir, honrar a Dios, es porque estás en el proceso y ese proceso va a ir creciendo. Dice la Biblia que la vida de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No somos perfectos, pero vamos caminando paso a paso a la perfección. Entonces, es una evidencia que debe de tomar en consideración. Versículo 20. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. O sea, no estaba en la obligación de hacer la voluntad de Dios, porque eras un esclavo, tenías otro Señor. Pero ahora que eres esclavo, eres siervo del Señor Jesús, no estás en la obligación de obedecer a la justicia. Es lo que Jesucristo habla en Lucas 6:46. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Una vez que tú abres el corazón a Cristo y lo recibes como tu Señor y Salvador, tú estás en la obligación, porque eres un siervo, estás en la obligación de obedecer a tu Señor. Pero mientras Jesús no es tu Señor, tú no estás en obligación de obedecerle a Él, tú estás en obligación de obedecerle a tu Señor, que es el mal. Aunque las consecuencias son muy duras, pero tienes que entender esto. El punto que sigue dice 21. Porque qué frutos teníais de aquellas cosas, haciéndole como recordándonos de las cosas que ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Entonces, todo lo que nosotros los seres humanos hacemos en desobediencia, por amor al pecado, por amor al mundo, por satisfacer los deseos de la carne, produce muerte. Por eso Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu y los del espíritu son en contra de la carne. Y ambos se oponen para que no hagáis lo que quisiere. Entonces, cuando nosotros vivimos para satisfacer los deseos de la carne, o ya estamos muriendo espiritualmente o ya estamos muertos espiritualmente. Porque el pecado produce muerte espiritual y produce muerte eterna en el corazón del ser humano. El versículo 22 dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, ya es el otro punto. Tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación. O sea, ¿qué es un fruto? El fruto es el resultado de algo que venimos sembrando. ¿Ok? Es lo que produce la gracia en nosotros. Entonces, cuando la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios está en tu corazón y tú estás caminando conforme a esa voluntad, lo que produce todo eso es santificación. ¿Ok? Significa que tú estás apartado de los deleites del mundo y estás consagrado para obedecer, para servir y para hacer la voluntad de Dios solamente. Eso es santificación. Entonces, mientras nuestro corazón, ¿ok?, no está siendo guiado por el Señor Jesucristo, mientras nosotros no estamos obedeciendo de corazón esa palabra de Dios, nunca va a haber santificación en nuestros corazones. ¿Ok? Entonces es muy importante entender, el que tú te dediques, el que tú pongas un empeño, el que tú te esfuerces, ¿ok?, cada día a hacer, a poner en práctica el consejo de Dios, eso produce en ti santificación. Y el final, el resultado de la santificación es la vida eterna. Sigue leyendo, dice así, dice el 22 estamos, dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna.
Entonces, si tú ves que es un proceso, el primero es esclavo del pecado, el segundo es obedecer de corazón a esa forma de doctrina, el tercero es vivir como siervo de justicia y también renunciar a ser esclavo del pecado. Lo otro es la santificación y al final es la vida eterna. Déjame decirte que Dios, dice la Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 17, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan a un arrepentimiento genuino. Entonces, la vida eterna está ofrecida por Dios a través de toda la humanidad. Cuando analizamos este pasaje bíblico que es el más conocido por toda la gente, creo, San Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el versículo 19 es el que llama la atención. Dice estas palabras, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando el hombre decide amar las tinieblas, que es el pecado, amar las tinieblas, que es obedecer la voluntad de la carne, del mundo, del maligno, entonces está pasando de vida a muerte, es el reverso. ¿Okay? Hoy en día hay muchos cristianos, conocemos muchos hermanos en la fe, que por mucho tiempo estuvieron caminando en el proceso de Dios, caminando en ese proceso. Pero con el tiempo no aguantaron el caminar en ese proceso. Y hoy en día están apartados a los caminos de Dios. Están sirviendo al pecado. Volvieron atrás a servir al pecado, a la maldad. Tenemos que orar por ellos para que Dios los traiga de regreso. Pero ellos deben de entender que ellos tienen que tomar una decisión personal. Si deciden seguir caminando en la maldad o si deciden volverse a los pies de Jesús para ser restaurado y volver a empezar el proceso de crecimiento y de salvación que Dios tiene para con nosotros. El primer paso que Dios da a nosotros, nos enseña para este proceso es el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Yo quiero leer San Juan capítulo 3, versículos 3 y 7. Dice la Biblia que llegó un hombre a Jesús, llegó de noche, él era un fariseo. Los fariseos era una de las religiones que se oponían siempre a Jesús, fueron parte responsable de acusar falsamente a Jesús y condenarlo. Una vez dije esto yo en la iglesia, a Jesús le hicieron 6 juicios. Hicieron 3 juicios por parte de las religiones, de parte de Israel, y 3 juicios por parte de los romanos. Y en los 6 juicios a Jesús le violaron sus derechos. Todos los 6 juicios estaban en contra de la ley de Dios. Este hombre, para él, podemos decir que era como vergonzoso. Se llamaba Nicodemo. Era como vergonzoso que este hombre llegara de noche a Jesús, por diferentes razones. Pertenecía a la religión de los fariseos. Los fariseos eran 100% opuestos a Jesús. Cuando usted lea ahí en su casa, lea Mateo 23, usted se va a dar cuenta cómo Jesús ataca fuertemente a los fariseos por su actitud, por su arrogancia, su orgullo, por muchas cosas. Por eso ellos nunca estaban de acuerdo con Jesús. Jesús para ellos era un estorbo. Entonces esta persona, siendo un fariseo, no solamente era fariseo, dice que era un principal, era un maestro de la ley, era una persona muy adinerada en el pueblo judío, era muy reconocido, muy venerado, usemos esta palabra. También él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín viene siendo la Corte Suprema de la ley judía. Eran personas encargadas en aplicar la ley mosaica a todo aquello que la quebrantaban. No solamente la interpretaban, sino que la aplicaban la ley a todo el que quebrantaba la ley. Le doy toda esta información porque yo quiero que usted entienda algo. Este hombre, en términos religiosos y en términos cognitivos,
no era una persona ignorante. Era una persona muy estudiada, muy preparada. Era una persona que conocía la ley casi a la perfección. Pero el problema de él es que él no conocía la manera única para poder entrar al reino de los cielos. Es lo que pasa hoy en día tristemente en muchos cristianos. Pertenecen a una membresía, a una iglesia, conocen mucho de la Biblia. Ellos son personas que tienen mucha capacidad humana para hacer cosas, pero aún su corazón no ha experimentado lo que es el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo nunca va a hacer ese proceso de crecimiento, de perfeccionamiento para vida eterna en una persona que no haya nacido de nuevo. La persona necesita nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Mira lo que dice San Juan 3:3 en adelante. Dice el 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo era posible que una persona con un gran cargo en la sociedad judía, con gran conocimiento, era un maestro? Él se encargaba de explicar, aplicar la ley. Entonces tenía esa falta de conocimiento, porque yo dije esto una vez. Una cosa es el conocimiento teórico y otra cosa es la revelación espiritual de Dios. ¿Okay? Las personas pueden memorizarse la Biblia, porque hay personas que tienen una mentalidad, una mente muy rápida, retienen muchas cosas, son muy inteligentes, pero nunca pueden explicar el significado exacto y correcto de la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que la Biblia quiere decir. ¿Cuáles son las personas que están capacitadas para poder explicar lo que la Biblia quiere decir? Aquellas personas que han nacido de nuevo, que son cristianos espirituales y que esas personas están bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios, según habla Pablo en Corintio, primera de Corintio, dice que el Espíritu Santo, Él es el que escudriña el corazón y la mente de Dios. Todo lo que está oculto a nosotros, a nuestro intelecto o conocimiento, el Espíritu Santo nos los hace saber. Entonces, una persona espiritual que haya nacido de nuevo y que esté bajo la guianza del Espíritu Santo, no solamente sabe lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir. Lo que estoy tratando de decirte es esto. Nicodemo sabía lo que la ley decía, pero no sabía lo que la ley quería decir. Porque si él hubiera sabido eso, él no estuviera ciego ni esclavizado en una religión. Pero gracias a Dios que llegó a Jesús y Jesús abrió sus ojos. Por eso es bueno que cualquier persona que esté carente de información, que esté necesitado de salvación, que esté necesitado de sabiduría espiritual, venga a Jesús. Jesucristo te la va a dar y te la va a dar en abundancia. Eso dice Santiago. Ok, sigamos leyendo. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Sabía que no sabía nada. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, ¿qué es nacer del agua y del Espíritu? Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. El cristiano tiene dos tipos de nacimiento, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Cuando nacemos físicamente, traemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Cuando nacemos espiritualmente, traemos la naturaleza obediente, fiel y noble, servicial, humilde y sujeta de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se necesita? Lo primero que se necesita es abrir su corazón a Jesús para recibirle como tu Señor y tu Salvador. ¿Okay? Confesando tus pecados y arrepintiéndote de ellos. Entonces, cuando Jesús dice que no naciere del agua, el agua representa dos cosas. Representa santificación, pureza, limpieza, ¿no?
limpieza. En la antigüedad, cuando la gente se santificaba para entrar a la presencia de Dios, se purificaba en agua. ¿Okay? Y la segunda significa el bautismo en agua. ¿Okay? Cuando Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el bautismo es un paso de obediencia. ¿Okay? El bautismo nos salva. El bautismo es un complemento de nuestra salvación. El bautismo en agua significa muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una nueva vida. El bautismo en agua significa una confesión pública de la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona abre su corazón a Cristo y se bautiza, no tiene por qué darle vergüenza decir que es un cristiano, que es un hijo de Dios. Ahora, he visto algunos casos, los he visto y otros los he escuchado porque personas comentan de que se quieren bautizar sin antes tener un encuentro con Jesús. Eso es una pérdida de tiempo. Porque si tú analizas lo que Jesucristo dice, primero dice, el que creyere y después y fuere bautizado. No dice bautizarse primero y después creer. Lo primero es creer. Ahora, ¿cuándo es que una persona debe de bautizarse? Cuando ha abierto su corazón a Jesucristo y ha muerto al pecado, al mundo, a la maldad, ha muerto al hombre viejo. Pablo habla en Romanos capítulo 6. Pablo dice de que fuimos sepultados por medio del bautismo. Dice, para muerte con Cristo Jesús por medio del bautismo. Entonces, el bautismo en agua es muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una vida nueva. Okay. Mientras una persona no haya muerto al pecado, mientras no haya muerto a la maldad, no puede ser sepultado en las aguas bautismales. Necesita morir al hombre viejo primero para después ser sepultado y después levantarse de las aguas para una vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que habla Romanos capítulo 6. Ahora, ¿qué es nacer del Espíritu? Es el proceso de regeneración que el Espíritu Santo hace en el corazón de los cristianos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, en el momento que aceptamos a Cristo de corazón, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestros corazones. Dice Pablo en Corinto que somos templo, somos morada, somos habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar en el corazón de una persona que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, déjame decirte algo. Hay iglesias que enseñan que si tú cuando oras no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Eso no es cierto. No es cierto. Según San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesucristo dice en estos versículos bíblicos, dice la Biblia así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, alzó su voz y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Hace un paréntesis y dice: y esto dijo, dando a entender el Espíritu que habrían de recibir aquellos que creyesen en Él. Entonces, el Espíritu Santo lo recibimos nosotros desde el momento que abrimos el corazón a Jesús. ¿Qué es el hablar en lengua? Hablar en lengua es una evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo y es un don espiritual. Primera de Corintios capítulo 12 habla sobre eso. Entonces, en el momento en que una persona abre su corazón a Jesús, el Espíritu Santo entra a su corazón, mora en su corazón y empieza a santificar y a regenerar el corazón de la persona. ¿Okay? Así es como trabaja Dios. Lo que te dije desde un principio es, el plan de redención de Dios para con la humanidad es perfecto, es único, es inigualable. Dios sabe perfectamente nuestras debilidades, imperfecciones. Él conoce nuestras batallas, nuestras dudas. Él conoce todo. Entonces, cuando Jesús habla con sus discípulos, porque cuando Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo estaba con los discípulos, pero no en los discípulos.
Entonces, cuando Jesús les empezó a decir a ellos, eso sale en el libro de San Juan, que era necesario que Él se fuera al Padre, dice que ellos empezaron a entristecer. Pero Jesús le dijo, yo no los dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y Él les enviará el otro consolador, al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra al corazón del hombre, entonces continúa la obra que Jesucristo empezó en la cruz, en nuestras vidas, la obra de salvación. El Espíritu Santo se encarga de seguir ese proceso de crecimiento, madurez, de restauración, regeneración, de cambio en nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante entender esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, hay personas que viven para satisfacer la carne, hay otros que viven para satisfacer los deseos del Espíritu. Entonces, eso es nacer del agua y es nacer del Espíritu. Significa santificación, purificación, regeneración, obediencia, transformación. Eso es. Mientras una persona no experimente todas estas cosas, dice Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. La segunda cosa que Jesús hace, hermanos, es que a través de su Espíritu Santo, es que Él pone su palabra, la graba en nuestros corazones y las escribe en nuestras mentes. Quiero que leamos el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 18. Quiero que leamos este pasaje porque está bonito. 10:14. El siguiente paso es, ya ahora que eres nueva vida, eres nueva criatura en Cristo Jesús, ahora lo que sigue es que el Espíritu Santo que mora en ti, porque eres nueva criatura. Hablamos San Juan 7, 37 al 39, que cuando crees en Jesús, el Espíritu viene a ser morada en tu corazón. Ahora, hay muchos propósitos del Espíritu Santo haciendo morada en ti. Pero bueno, una vez que está ahí el Espíritu Santo, Él pone su palabra en tu corazón y en tu mente. ¿Para qué? Para que sepamos hacer la voluntad de Dios, tengamos el conocimiento, tengamos el discernimiento, tengamos la revelación de qué es lo que le agrada a Dios, o qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que sigue con nuestra vida, qué es lo que nos compete a nosotros hacer como cristianos, como nueva criatura, ¿ok? Porque no podemos hacer cosas si no conocemos qué tenemos que hacer. Por ejemplo, Jesús habla en Mateo 7:21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puede una persona hacer la voluntad de Dios si no la conoce? No se puede. Entonces lo que el Espíritu Santo hace no solamente hace morada en nuestros corazones, sino que también pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que sepamos hacer las cosas, qué es lo que vamos a hacer y para que también nosotros hagamos las cosas de corazón, de buena voluntad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice el 14, 10, 14. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice, porque con una sola ofrenda, hablando del sacrificio de Jesús, con una sola ofrenda, dice, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Somos perfectos? En este momento no lo somos. Vamos camino a la perfección. Pero para Dios, que no está limitado ni al tiempo ni al espacio, los que van a ser perfectos ya lo son. Porque Dios no puede estar sujeto al tiempo como nosotros. Nosotros necesitamos acabar nuestra carrera para ver qué va a pasar. Mas, sin embargo, Dios ya sabe quiénes son los que van a llegar. Entonces Dios está hablando, usando como base su eternidad, su conocimiento eterno. Okay. Dice el versículo 15. Y nos atestigua, 10:15 Hebreo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré. Como le dije anteriormente, el Espíritu Santo trae la información de Dios. Yo siempre he dicho esto.
Un cristiano, por muy nuevo que sea en el Evangelio, un cristiano, por muy poco que estudie la Biblia, cada vez que escucha una predicación, el Espíritu Santo te revela que sí es su voluntad o no es su voluntad. Quizás no puedes explicarlo a profundidad, el por qué, pero el Espíritu te hace sentir que algo no está cuadrando en lo que se está diciendo. Por eso es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay una pregunta que yo siempre me he hecho. Si la palabra de Dios está en el corazón del cristiano, si está grabada y está escrita en la mente y el corazón del cristiano, ¿por qué hay cristianos que viven, deciden y hablan como que si no tuvieran a Jesús? Hay dos razones. Mire, la número uno de ellas se ve en Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante, y pone como ejemplo al pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel escuchó la palabra, la voz de Dios, pero no la escuchó acompañada de fe. En otras palabras, si nosotros dejamos de creer a Dios, si dejamos de vivir en obediencia a Dios, aunque Dios hable a nuestros corazones, esa palabra nunca va a hacer el efecto en nuestra vida espiritual que Dios quiere que haga. ¿Por qué razón? Porque lo que produce el efecto de la palabra de Dios en nuestros corazones es un corazón que esté sediento, rendido y necesitado para obedecer a Dios en todo. Ahora, es cierto que los cristianos no somos incrédulos, somos creyentes, somos hijos del Dios Altísimo. Más sin embargo, hay cristianos que viven como incrédulos. Sí. Y una de las pruebas de eso es Tomás. Tomás conocía todo lo que Jesús les había explicado, sí lo sabía. Tomás tuvo por un poco más de 3 años, considero yo, es la mejor escuela de formación bíblica, doctrinal y discipulado que pudo haber existido en la tierra. Estuvo el maestro de maestro enseñándole a Tomás por 3 años y medio. Pero algo que pasó. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, Jesús aparece a sus discípulos. Eso dice la Biblia en San Juan. Y dice que no estaba Tomás. Jesús llegó y se les apareció. Después Tomás llegó y los discípulos le dijeron que el Señor los había visitado. Les dijo que habían visto al Señor. Y Tomás, habiendo escuchado las enseñanzas de Jesús, habiendo escuchado de la misma boca de Jesús lo que Jesús iba a padecer y que el tercer día se iba a levantar, Tomás decidió no creer. Nótese que es muy importante. Él sabía lo que Jesús le dijo, pero él decidió no creer. Y él dijo estas palabras: si yo no lo viere y no tocara su mano y su costado, yo no creería. ¿Ok? Y cuando estaba hablando, se aparece Jesús. Dice la Biblia que estaban las puertas cerradas y apareció Jesús. Y Jesús fue directo a donde estaba él. Y le dijo que tocara su mano y tocara su costado. Cuando Tomás tocó a Jesús, sus heridas, Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío, y lo adoró. Y Jesús lo reprendió. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído, Tomás. No seas incrédulo, sé creyente. Después de haber enseñado por 3 años, es lo que pasa con muchos pueblos de Dios hoy en día. Dios les enseña de diferentes formas la palabra y la palabra y la palabra, y deciden no creerla. Deciden saber que es la verdad, pero no creerla. Almacenan información en su mente, pero no la creen. El pueblo de Israel, ese pueblo, hermano, conoce de la ley, los profetas, la historia, conocen toda la perfección, lo saben perfectamente, pero nunca le creyeron a Dios. Entonces dice Hebreos capítulo 4 que ellos recibieron la palabra y dice que la recibieron no acompañada de fe. Decidieron ser incrédulos. Por esa razón es que hay muchos cristianos hoy que, aunque tienen la palabra en su mente,
no la creen con el corazón. Y la otra cosa está también en Hebreos 3, 7, 11, donde dice el escritor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que deciden ser incrédulos y hay otros que deciden endurecer sus corazones. Aunque el Espíritu Santo esté hablando a su vida, aunque el Espíritu esté tocando su corazón y le esté dando esa información, y saben que es Dios, pero su corazón no cierra a la palabra. Entonces no viven como creyentes, viven como incrédulos. Y el proceso de Dios es bloqueado en ese momento. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer cuando Él nos manda hacer y porque Él nos manda hacer. No podemos cuestionar a Dios en este proceso. El otro punto que quiero tocarlos es San Juan. Quiero que leamos San Juan. San Juan capítulo 16. La otra cosa que hablábamos es, hablamos del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Hablamos del nuevo nacimiento. Hablamos de la palabra grabada en nuestros corazones, pero también quiero que hablemos acerca de la guianza del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 12 al 15. Quiero que leamos estos pasajes bíblicos para que usted se dé cuenta lo que Jesús dice. Dice el versículo 12. Y el 16, 12, perdón. 16, 12. San Juan 16, 12. Yo estaba en el 6, perdón. Ok, vamos a buscarlo. Tenga paciencia. Acomódese ahí en el sofá, ok, tranquilo. Con su cafecito. Nomás no me invite, porque no voy. Dice el versículo 12. Aunque tengo muchas cosas, dice Jesús, que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Sabe por qué? Hablamos del envanecimiento el sábado. Y hay muchas personas que el mucho conocimiento les puede hacer daño. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no son personas espirituales, son personas carnales. Entonces, el pueblo, los judíos, los discípulos, recuerden lo que les dije anteriormente. Cuando Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo no estaba en los judíos, estaba con ellos, pero no en sus corazones. Entonces, su naturaleza humana los podía traicionar. El conocimiento envanece, dice Pablo, mas el amor edifica. Entonces, había mucha información que ellos no la podían sobrellevar. Entonces, tenía que venir el Espíritu Santo a sus corazones para revelarles todas las cosas. Es lo que Jesús está tratando de enseñarnos en esta tarde. Es el versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, no solamente es necesario nacer de nuevo. No solamente es necesario que el Espíritu ponga su palabra en nuestros corazones. Es necesario que Él, el Espíritu Santo que mora en el corazón de los cristianos, nos guíe hacia toda verdad. Ahora, el Espíritu Santo nunca va a guiar a una persona que se resiste a su voluntad. Nunca. El Espíritu Santo es tan sensible, ¿okay?, que lo podemos contrictar con un rechazo, con un desaire, con una mentira, con, qué sé yo, con ser indiferente a la voz de Dios. Sabiendo, digamos que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón hoy. Yo sé que lo está haciendo, pero y tú resistes a esa voz. Cierras tu corazón y dices otras cosas, rechazas esa voz. Contrictas al Espíritu Santo. Entonces, al contrictar al Espíritu Santo, Él no te puede guiar hacia toda verdad porque tú lo estás rechazando. Cuando tú escuchas la voz de Dios, lo que tú tienes que hacer, yo también, es obedecer esa voz. Eso es fe. Vemos el caso de Abraham. Abraham no tenía la Biblia en su mano. ¿Por qué Abraham llegó a tener el título de Padre de la Fe? Porque Abraham, no teniendo ni siquiera testimonio de la existencia de Dios, porque no habían libros para él, no había Biblia para él. Sin embargo, él escuchó la voz de Dios, la creyó y la siguió y la obedeció. Eso es fe. Entonces, si el Espíritu de Dios te llama y te dice, solamente obedécele y Él te va a guiar hacia toda verdad.
El versículo que sigue es el versículo 13, 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es lo que le dije. Solamente el hombre espiritual, el nacido de nuevo, el que está en el proceso de Dios, de crecimiento, el que se deja guiar por el Espíritu Santo, sabe todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Y las demás personas no pueden entenderlo. El 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Se lo dije la semana pasada, ayer, donde dije que Jesús vino a la tierra para glorificar al Padre y el Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo. Ahora, si hemos hablado que el Espíritu Santo mora en el corazón del cristiano, ¿qué tiene que tener en nuestros corazones? Gratitud, alabanza y gloria para Cristo Jesús. Por eso les decía, todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabras, sea para glorificar a Cristo Jesús. Cuando una persona dice cosas, hace cosas, piensa cosas, decide cosas y no glorifica a Cristo Jesús, es porque el Espíritu no lo está guiando. Porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a hacer cosas, a decir cosas, a pensar cosas que glorifican a Cristo Jesús. Porque el Espíritu toma de Cristo Jesús y te lo hace saber. Para la gloria de Cristo el Señor, no para la gloria del hombre. Ponga atención en eso. El versículo 16. Todo lo que tiene el Padre, dice, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es muy importante. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Dejarse guiar por la voluntad de Dios. Es característico. Tú quieres seguir ese proceso de crecimiento, ese proceso de perfeccionamiento espiritual en tu vida. Tú quieres ir creciendo paso a paso, hasta llegar al punto donde Cristo levante su iglesia y tú vas en ese grupo. Es muy simple. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Si ya recibiste a Jesús en el corazón, deja que el Espíritu Santo te guíe y Él te va a guiar por senda de justicia, por amor al nombre de Cristo Jesús. Quiero ahora que abramos nuestra Biblia en Colosenses capítulo 3. La otra cosa que nos enseña el Señor es que nos da una mentalidad a nosotros para rechazar, hacer morir y rechazar todo lo terrenal en nosotros. ¿Ok? Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Nosotros no somos esclavos de la carne, somos siervos de la justicia. Dice Santiago 4:4, dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, en Colosenses capítulo 3, quiero que leamos del versículo 1 en adelante, leámoslo, miren lo que dice. Dice Colosenses 3, estoy en Filipenses, otra vez me van a esperar. Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hablamos de lo que es el bautismo, muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Si usted ya resucitó con Cristo por medio del arrepentimiento, por medio del bautismo, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, si en verdad está caminando en ese proceso, mire lo que dice Dios a través de Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es característico de una persona que está caminando en el proceso de Dios. No pone la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Dice Jesús en cierta ocasión, no hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Haced tesoros en los cielos, dice, donde dice, ni la polilla destruye, donde el orín no corrompe, donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tu corazón está puesto en las cosas terrenales, es porque no te quieres ir con Cristo Jesús. No te quieres ir con Jesús. Cuando una persona está en el proceso de crecimiento, perfeccionamiento, para prepararnos para la eternidad,
Su mentalidad está siempre puesta en el galardón que Cristo prometió en el reino de los cielos. Desde San Juan capítulo 14, Cristo dice estas palabras: no se turbe vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. San Juan capítulo 14, versículo 1. Dice Jesús: voy pues a preparar moradas para vosotros. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy, dice, y volveré y os tomaré a mí mismo. Cuando dice tomaré a mí mismo, se refiere a su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Entonces, una persona que ha sido transformada y regenerada por el poder de la sangre de Jesús y bajo la guianza del Espíritu Santo, su mentalidad, su blanco, su objetivo, su propósito es en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. No estoy diciendo que es malo tener cosas materiales, es bueno porque te hacen vivir tranquilo y te puedes llegar a otras personas. Es bueno. El problema es cuando empezamos a amar las cosas terrenales. Entonces dejamos de poner la mirada en lo celestial, en lo eterno, y nos apartamos del proceso de Dios. Mira, sigamos leyendo. Dice, poner la mira en las cosas de arriba donde está, no en las de la tierra, dice el 2. Porque habéis muerto. Dije que el bautismo es muerte y sepultura al hombre viejo. Recuerde eso. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Jesús levante su iglesia, tú te vas con Él. Siempre y cuando estés en Él y permanezcas en Él. Dice el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No dice los hijos de obediencia. Nota qué importante. Habla a la iglesia. Entonces, hay hijos de desobediencia. Hay personas que han abierto su corazón a Cristo y todavía andan practicando estas cosas. La ira de Dios viene sobre de ellos. Entonces, es importante entender. Ayer yo dije esto. Hablamos que por la sangre de Cristo Jesús, mediante que de haber creído de todo corazón a la enseñanza, al evangelio que nos predicaron, al evangelio de Cristo que nos trajeron a nuestras vidas. Cuando creemos al mensaje de Dios con todos nuestros corazones, en ese momento pasamos de muerte a vida. Es lo que habla Jesús en San Juan capítulo 5. Jesús dice: el que escucha mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Entonces es muy importante. Entonces, por medio de ese nuevo nacimiento es que estamos nosotros todavía con vida, en vida y para en vida eterna con Cristo Jesús. El versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros, dice, todas estas cosas: ira, enojo, malicias, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con tus hechos. Dice el 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó nuevamente? Nos creó el Padre en Cristo Jesús. ¿Okay? Por eso somos cristianos. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Va renovándose. Es un proceso que se llama santificación. Es poco a poco, pero ese proceso lo podemos vivir siempre y cuando nosotros entendamos y decidamos vivir el proceso de crecimiento, de regeneración y de vida eterna que Dios tiene para con los que le aman. Entonces lo que quiero explicarles es esto. Dios trazó un plan perfecto, un plan de redención perfecto para toda la humanidad. Hoy muchos cristianos que empezaron el camino, hoy no están en ese proceso. Hace mucho tiempo su corazón ya se apartó de la verdad. Hace mucho tiempo renunciaron al proceso de Dios. Hace mucho tiempo permitieron que ese hombre viejo que fue sepultado en las aguas bautismales
tomara control otra vez de su vida espiritual. Hace mucho tiempo que ya no están caminando en ese proceso que Dios preparó para a todos aquellos que verdaderamente quieren salvación y vida eterna. Quiero terminar con este último pasaje, Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 21. La última cosa que Dios nos da a nosotros, hermanos, dentro de ese proceso, es que nos da una mentalidad, nos da un alma, un espíritu que está proyectado, anhelando, deseando la eternidad con Cristo Jesús. ¿Okay? No solamente tenemos la mente de Cristo para obedecer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para hacer las cosas que a Dios le agradan, sino que también tenemos esa mentalidad que sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Entonces, siempre yo he dicho algo. Hay mucho pueblo de Dios que todavía no tienen el conocimiento de la grandeza de las promesas de nuestro Dios. ¿Usted sabe lo que es vivir la eternidad con Cristo Jesús? Es algo, hermano, que todo mundo, los seres humanos, el alma de los seres humanos anhelan. Por eso es que la gente no se quiere morir. La gente quisiera ser eterna y vivir en un lugar, en un paraíso donde no hay problema, no hay enfermedad, pero eso no se puede. Porque el pecado ya entró al mundo, la maldad ya entró al mundo, ya entró todo lo malo, entonces todo esto está contaminado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es empezar una nueva vida, un nuevo proyecto hacia la eternidad a través de Cristo Jesús, siguiendo ese proceso que el Padre trazó en Cristo Jesús. Pero algo es que es muy importante, yo quiero que entienda esto, una persona que está viviendo ese proceso, su corazón y su mente está programada, está deseosa, está anhelando, está buscando, tiene pasión por ese momento, ese día cuando Jesús levante su iglesia y lo lleve a la eternidad. Una persona que ya perdió la pasión por ese momento del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, es una persona que está apartada del proceso de Dios, necesita volver otra vez. El Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu mismo nos da ese deseo, ese anhelo de vivir la eternidad con Cristo Jesús. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Filipenses, miren lo que dice en Filipenses capítulo 3 versículo 18, vamos a leerlo. Dice, porque por ahí dice Pablo, andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dentro de la iglesia de los filipenses habían personas introducidas entre el pueblo de Dios que estaban desviando al pueblo de la verdad. Los estaban privando de la verdad. Y que ese es el trabajo, ese es el plan del enemigo. El plan de Dios en Cristo Jesús es que los seres humanos vengamos al conocimiento de la verdad, alcancemos la eternidad con Cristo el Señor. Pero el plan del enemigo, ¿cuál es? Es desviar al hombre de la verdad para que el hombre se pierda. Entonces, dentro de la iglesia había ese problema y es lo que vemos hoy en día también. Tantas cosas que se enseñan hoy en los púlpitos que a veces ni están en la palabra de Dios, están desviando al pueblo de la verdad. Entonces necesitamos nosotros hoy en día apegarnos a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Yo un día aconsejaba a unos hermanos y les decía, miren hermanos, nunca hagan lo que los hombres digan, hagan lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice es porque eso es el consejo de Dios, es la eternidad por medio de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, debemos de ser listos en nuestras vidas espirituales. Dice el apóstol Pablo, dice que lo escudriñemos todo, retengamos lo bueno y lo malo desechémoslo. Pero todo lo que viene de Dios, todo lo que el Espíritu le muestra a usted, que es la voluntad de Dios, todo lo que usted pueda comprobar con la palabra de Dios, todo lo que usted pueda comprobar que Jesucristo lo enseñó, lo vivió, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos lleva a la eternidad. Mientras el hombre pierda esa mentalidad de hijo de Dios, de herederos y coherederos del reino de los cielos, si el cristiano pierde eso, se va a desviar del proceso de Dios. Sigamos leyendo. El versículo que sigue es el 19. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solamente piensan en ellos. Se llama egoísmo.
solo en ello, en ello, en ello. Hacen cualquier cosa para alcanzar sus propios metas y objetivos. Ese tipo de personas hace tiempo están apartados de la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Dice que solo piensan en lo terrenal. El versículo 20, mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Eso es muy importante. Tu ciudadanía no es aquí, es allá arriba. Si en verdad has nacido de nuevo con Cristo Jesús, si tienes su palabra morando en tu corazón, si caminas bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, si estás muriendo a lo terrenal, a lo carnal en esta tierra, tu corazón, tu mente, tu alma, estás puesto allá arriba. Y déjame decirte, el que prometió eso, Él no va a fallar. Él no falla, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Tarde que temprano los cielos se van a abrir. Oh, las trompetas van a sonar y el Hijo de Dios va a descender del cielo para levantar a su iglesia. Espero que tú y yo estemos preparados en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía es en los cielos, dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo levante su iglesia, nos va a dar un cuerpo como el de Él. Un cuerpo inmarcesible, un cuerpo incontaminable, un cuerpo perfecto, para que podamos vivir la eternidad con Él. Oh, qué bendición. Vale la pena seguir el proceso de Dios. Vale la pena que nos dejemos guiar por Dios. Dejemos que ese alfarero eterno nos moldee cada día. Que ese alfarero eterno quite lo malo de nosotros y nos haga esas vasijas de honra para gloria de su santo nombre. Para que podamos estar como instrumentos de honra en la casa del Señor. Dejemos que Él quite lo malo de nuestro corazón. Dejemos que Él quite lo malo de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Dejemos que Él quite todo lo malo de nosotros para que podamos caminar firme hacia esa patria celestial que está preparada para nosotros en Cristo Jesús. Dejemos que Él tome control de nuestras vidas. Déjate guiar por Dios. Él sabe a dónde te va a llevar. Él sabe por qué te lleva y Él sabe cómo te va a llevar. Él tiene todo bajo control. No te bajes de la mano de Dios. Deja que Él te gobierne, que Él te dirija. Todo lo que tú vayas a hacer, consúltalo a Dios. Espera en el Señor. Él sabe por qué permites cosas. Él sabe por qué estás en lo que está. Él sabe por qué te pasa por el desierto. Él sabe por qué te pasa por prueba. Él sabe por qué te lleva a la casa del alfarero para transformarte. Él sabe todas esas cosas. Solamente déjate llevar. Déjate llevar. Lo que están en las manos de Dios, dice la Biblia, nadie lo arrebatará. Solamente déjate llevar, porque Él te va a llevar por senda de justicia por amor a su nombre. Él sabe perfectamente ese plan perfecto que tiene para ti y para tu familia. Solamente déjate llevar. Pablo dijo estas cosas: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Deja que Dios siga el proceso. Tú sencillamente espera pacientemente en Dios, porque el que te tiene en tus manos, en sus manos, Él sabe perfectamente lo que está haciendo, y todo lo que Él está haciendo es para bien tuyo y para bien de tu familia. No estorbes a Dios en ese proceso. Déjate llevar por Dios. No sea como las demás personas que hoy no están en ese proceso porque han decidido abandonar el proceso de Dios. Deja que Dios siga con ese proceso. Sé que a veces es doloroso, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios va a transformar nuestro lamento en baile, dice la palabra de Dios. Él transformará nuestro lamento en gozo, dice la palabra del Señor. Por eso es importante que dejemos que Él gobierne, dirija, ministre nuestra vida, porque Él sabe hacia dónde nos va a llevar. Terminamos aquí. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Solamente deja que Él gobierne tu vida. Deja que Él te guíe. No te apartes de Dios. Deja que Dios siga su procedimiento. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros tomamos decisiones y créame,
que la mayoría de decisiones que tomamos no son correctas. Por eso es que estamos en problema, porque tomamos decisiones sin consultar a Dios. Deja que Dios te gobierne, déjalo a Él, Él sabe lo que está haciendo. Él es el maestro, Él es el pastor de los pastores, Él es nuestro capitán, Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Déjate guiar por Dios. Quiero que hagamos una oración ahí donde está. Dile a Dios que nos hay, que te ayude a ti y a tu familia. Dile al Señor que te guíe, que tome tu vida y te la lleve en ese proceso. No sé en qué etapa del proceso estamos, pero lo seguro es que estamos caminando. Muchos ya no están, nosotros aquí estamos, para gracia y para gloria de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Confía en Dios ciegamente, siempre, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, oramos esta noche. Venimos, Señor, a tu presencia dándote gracias, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona, Dios. Necesidad de su amor y de su gracia, de su bondad y de su justicia. Gracias por habernos dado esta hermosa bendición de compartir la palabra con mis hermanos. Oramos, Señor, sabiendo que tu palabra no regresa vacía. Oramos sabiendo, Dios, que tu palabra siempre logra ese objetivo para el cual usted la envía, Dios. Le pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. En esta noche, Dios, nosotros decidimos seguir ese proceso, Dios. Ese proceso de crecimiento, de santificación, de regeneración. Ese proceso, Padre, que nos lleva a la vida eterna, Dios. Decidimos seguir creyendo, seguir caminando, Dios. Aunque a veces, Señor, los momentos son difíciles y nuestras fuerzas se acaban, el desánimo nos ataca fuertemente, Señor. Sin embargo, nosotros decidimos hoy seguir caminando. Señor, danos fuerzas en medio de las pruebas. Danos fuerza y sabiduría en medio de las luchas, Señor. Llena nuestro corazón de tu gracia, de tu amor, bondad y misericordia. No permita, Señor, que nuestros pies, nuestro corazón, nuestra vida se aparte de tu voluntad. Que hoy te podamos seguir, mañana podamos seguirle y por siempre podamos seguir tus pisadas, Maestro. Señor, oramos para que nuestra mente y nuestro corazón se deleite siempre en hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Bendiga a tu iglesia, bendiga a su pueblo, Padre, donde quiera que esté en su iglesia. Tú vengas fortaleciendo sus corazones, restaurando sus vidas, Señor amado, dando fuerzas al que no tiene, levantando al que está caído, restaurando el corazón de tu pueblo, Padre. Se lo pedimos en esta noche creyendo en el sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Oramos, Padre, por estos países, Señor, que están siendo atacados fuertemente con esta enfermedad, Señor amado. Pedimos misericordia por ellos. Oramos por Italia, oramos por España, oramos por todos esos países, Padre, que ha tomado fuerza, Señor amado, esa contaminación espiritual. Pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú tengas misericordia, Padre, que vengas parando, Señor, esa peste, Señor, esa peste destructora sea cancelada en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice nuestros países, Padre amado. Bendice, Señor amado, a cada hermano, Señor, alrededor del mundo, Señor, que está siempre confiando en tu fidelidad y en tus promesas, Dios. Bendíceles en gran manera. Guarda nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, guíanos, enséñanos a ser prudente, Padre, poder hacer la parte que nos corresponde, Señor amado, y que tú puedas hacer, Señor amado, lo que falta de nuestra protección, de nuestra salvación y de nuestra provisión, Señor. En tus manos estamos. Te damos gracias, Cristo. Gracias porque su muerte en la cruz, Señor amado, nos proveyó todo lo que hoy necesitamos para ser sanados y restaurados, todo lo que necesitamos para ser guiados por senda de justicia, por amor a tu nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos hermanos, Dios los bendiga. Que descansen. Espero que mañana podamos otra vez estar conectados. Vuelvo a pedirles, hermanos, dos cosas muy importantes. Estemos orando, hermanos, por nuestra vida espiritual, por nuestras familias. Estemos orando también por la iglesia. Oremos por la gente que necesita ayuda en oración. También quisiera pedirle, hermanos, que tuviéramos un poquito de dedicación para los hijos. Hermano, siéntese con sus hijos, aunque sea 15 minutos, 20 minutos.
Léale la palabra de Dios, hable con ellos de la palabra del Señor. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo, lleva la bendición a tu casa, lleva a Jesús a tu casa. Hermano, Dios te bendiga, pasa buena noche, Dios. Que Dios siempre esté en tu vida, en tu corazón. Muy pronto nos veremos en la iglesia. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.